¿Pides que hable? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Rafael González con el gusto de siempre en calidad de director general y conductor de este espacio, La Entrevista. Antes de empezar con esta charla, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Reflectores TV en la Torre Tres Afluencias, aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de Facebook. En esta ocasión nos puede encontrar como Noticias Reflectores MX. Los invitamos a compartir, pero sobre todo a comentar esta transmisión completamente en vivo. Y ahora sí, pues doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado Arturo Fajardo Mejía. Él es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el IES. Bienvenido, Arturo, y gracias por haber aceptado la entrevista. Al contrario, Rafael, muchas gracias por recibirme. Siempre estamos atentos a tu invitación. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues mire, entrando de lleno en esta materia que hay sin duda mucha información, sobre todo de mucho interés para la población en general, ahora que ya estamos en un proceso electoral arrancado y prácticamente muy casi a la mitad, ¿no? Bueno, hablando federalmente, pero hablando localmente ya tenemos 15 días. Preguntarte, Arturo, me gustaría empezar con el tema de la seguridad en estas elecciones, que es un tema que sin duda creo desde mi punto de vista es sumamente importante abordarlo para dar certidumbre, dar confianza a la gente. Pero preguntarte en el tema de seguridad, ¿cómo lo están viendo? ¿Creen que va a ser una elección tranquila? ¿Qué análisis se ha hecho? ¿Han podido platicar con las autoridades en la materia para que Sinaloa sea pues un ejemplo y que no suceda lo que ha pasado en otros estados en este proceso? Bueno, sí, definitivamente ese es un tema fundamental en el generar un espacio de tranquilidad para todas las personas que se van a involucrar en el proceso electoral, desde
desde los actores políticos, las candidatas, los partidos, muy importante para la ciudadanía que tengan la confianza de que pueden fungir como funcionario de casilla el día de la jornada electoral, el 2 de junio, para nuestro personal que anda en campo, el personal del INE. Y con esa preocupación hemos estado participando en las mesas de coordinación, que se les conoce mejor como mesas de seguridad, tanto el vocal ejecutivo del INE, el licenciado Jorge Luis Ruelas y su servidor. Hemos estado en las mesas de coordinación donde hemos llevado las inquietudes de los partidos políticos y las propias, ¿no? Respecto a las etapas en las que vamos a requerir, con la experiencia de otros procesos, en las que vamos a requerir una mayor atención y particularmente el tema de la seguridad de las candidatas y candidatos, ¿no? Que como bien dices, en otras entidades federativas desafortunadamente pues sí hay alarmas. Aquí creo, en mi opinión, que tenemos un ambiente hasta cierto punto tranquilo, no ha habido incidentes graves, salvo el que fue conocido previo precisamente a la aprobación de los registros y que tuvo un desenlace afortunado. Sin embargo, estamos bien atentos a las peticiones que nos están realizando los partidos políticos como gestor. De acuerdo a la ley, nosotros somos un intermediario en las peticiones que realizan los partidos para proporcionar seguridad a los candidatos y candidatas ante la Secretaría de Seguridad Pública y estamos cumpliendo con esa intermediación. ¿Ahorita hay solicitudes? Tenemos solicitudes en las que en algunos casos nos ha faltado la información, les hemos requerido, Okay. pero en 8 de ellas ya nos proporcionaron los datos de contacto. Ahorita tiene seguridad el candidato Marco Antonio García, un candidato a diputado por la coalición, el candidato a la alcaldía de Ahome, Domingo Vázquez, y el día de hoy ya nos llevaron los datos de contacto de otros 7 candidatos y de inmediato se le decimos llegar a la Secretaría de Seguridad Pública y tenemos una comunicación estrecha, directa, inmediata con las autoridades. Han mostrado total disposición para proporcionar esta seguridad. El día de mañana, de hecho, nos estaremos reuniendo con personal de la Secretaría y las representaciones de los partidos políticos para afinar la logística, el protocolo para proporcionar esa seguridad con todas cubriendo todas las inquietudes y necesidades que tengan los partidos políticos. Ahora, ¿hay algún foco rojo de esas pláticas que han tenido en la mesa de seguridad en este momento? Ayer, bueno, pues haciendo solamente una referencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo electoral, pero sí tiene que ver con el tema de la seguridad. Eso que sucedía ayer en Concordia, que es una zona pues también de sierra, de Sinaloa. ¿Hay algún foco rojo que ahorita... De parte nuestra, como el personal de campo, por decirlo así, de lo que son el proceso electoral local, aún no sale en su actividad. Los CAEs locales que le llamamos, los capacitadores locales, estamos precisamente ahorita en la etapa de contratación. El personal del INE, ellos sí ya andan en campo de hace un tiempo ya en lo que es la notificación y capacitación de los funcionarios de casilla. Y ese análisis nosotros lo llevamos a la mesa ya en los días previos a la jornada, salvo que notemos alguna situación de alarma, pero finalmente creo que quien tiene la lectura más profesional especializada pues son las las autoridades? autoridades competentes, ¿no? de seguridad. Sin embargo, si nos escuchan, el proceso pasado estuvimos previo a la jornada llevando a la mesa inquietud en ciertas zonas donde nuestro personal de campo advertía situaciones que podían generar incertidumbre y afortunadamente pues sí fueron atendidas. Sin embargo, pues sí, vivimos una jornada electoral del proceso pasado que sin precedentes, sobre todo en la zona norte, y esa preocupación ha sido tema en estas mesas en las que, como pudieron darse cuenta, inclusive el señor gobernador públicamente ya mencionó que se está preparando un operativo para el día de la jornada en el que se garantice que la elección sea tranquila. Dijo 7 candidatos. Hasta ahorita van ocho personas que Ocho ya personas. proporcionaron datos de contacto, pero Datos a de los que ya contacto, los... ¿qué significa? Sí, lo que sucede es Ok, que nos hicieron llegar unos escritos, Rafael, ok, donde decían que querían seguridad para ok. todas las Ah, candidaturas. ok. Ese escrito nos llegó el día 16, que tuvimos una sesión extraordinaria Sí, con ese tema sí. principal, era el único tema. Acudieron a presentar un escrito donde de manera genérica pedían seguridad. Aunque no traían los datos dónde contactar a estas personas, le Sí. hicimos llegar el oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y hemos sido insistentes, inclusive en la última sesión yo rendí un informe de seguimiento a ese tema
hemos sido insistentes, inclusive pedimos la autorización a los representantes de los partidos para proporcionar sus datos. Ujú. En este caso, ya nos han proporcionado datos Ujú. previamente un candidato que es de la coalición, pero emana del PRD, que el PRD ese mismo día nos dio los datos y ese mismo día se le dio seguridad. De Ok. hecho, Es de en lo la que hablaba sesión, aquel día usted, que no hubiera burocracia, no hubiera exacto, retraso. de Pues, inmediato, o sea, nos llega la solicitud, por ejemplo, hoy nos presentaron el escrito, por decirte una hora a las 11 de la mañana, no traigo el dato exacto, y a las 11:30 de la mañana ya estamos mandando el oficio firmado por mí vía fax, perdón, vía correo electrónico a la Secretaría de Seguridad Pública y además llevarlo físicamente y además por la vía telefónica contactar con el subsecretario Leoncio, sí. que es quien ha dado seguimiento directo, ¿no? Por instrucción del secretario Mérida. Sí. Decía usted que hay elementos objetivos que ellos presentaron en esas solicitudes. O sea, elementos objetivos me refiero a que si, oiga, es que recibo amenazas por las redes Sí. sociales o alguien me... Una de las situaciones que Oh, se dejaron claro ok, en el protocolo que propone la Secretaría de Seguridad Pública es que no se va a hacer, no se va a detener a hacer un análisis de riesgo para poder proporcionar la seguridad. Es decir, de ok, inmediato se va a proporcionar independientemente de que ya platicando con la persona, le haga esos comentarios que menciona Rafael en cuanto ¿saben qué? Pues sí, tengo estas señales de alarma ok. y entonces ya la dependencia determinará cuál sea Sí, la claro. medida más adecuada dependiendo del grado el Sí, nivel de riesgo. Ellos califican 3 niveles, pero independientemente del nivel, está a la disposición de proporcionar la seguridad a quien la solicite, sin reparo y sin analizar y sin tomar una determinación en el sentido de quizás calificar de que no, realmente no la necesiten. Eso no se va a poner en duda. sí. Y eso que también ellos lo determinan, o sea, que es la Secretaría de Seguridad, pues. Sí, sí, Aquí participan también las Fuerzas Armadas. En este caso, O es, la civil, o es el civil. en lo local Ah, solamente la ok, Secretaría de Seguridad Pública. A nivel federal es la guardia la que está proporcionando. Tengo entendido que solo 2 personas han solicitado al INE, sí. dos personas y que entiendo que se le está proporcionando. Pero tanto en el INE como en lo local nosotros es un tema en el que le estamos dando toda la prioridad. Y es Sea como, en términos concretos, es asignarles a un policía, 2 policías, o los... lo que proponen de entrada es un vehículo con dos policías. Ah, Así ok, es como el ok. proyecto que está presentando el protocolo y así fue como se les Y esa proporcionó seguridad a dos 24 horas, personas. 24/7, Ya depende cómo se ok, organicen. Por ejemplo, ayer nos decía el secretario de Seguridad Pública de aquí de Culiacán que por parte del contacto que designó el candidato a diputado GNRN, por vía WhatsApp le informaba que en realidad no requería una persona permanente, sino que más bien requería apoyo cuando anduvieran en campo y en ciertas zonas. ujú, sí, Yo claro, platicando con el secretario le decía, bueno, sí es importante que toda esa comunicación se las haga por escrito y que además con tiempo les diga dónde y cuándo requiere esa seguridad, pues para que no se sienta desprotegida esta persona, en este caso el candidato GNRN, ujú. si va a un acto de campaña, que vaya previamente ya custodiado. En ese sentido. Mingo Vázquez De también OME. pidió, Sí, él fue uno de los que sí proporcionó los datos de contacto. Fueron las 2 personas que de inmediato proporcionaron los datos ok, de contacto. ok, Y ya el día de hoy nos proporcionaron los datos. GNRN también nos proporciona datos de contacto. Sin embargo, hubo de momento no fue posible de inmediato entablar la comunicación. De la Secretaría me estuvieron insistiendo. Y yo también, por mi parte, informándole al presidente del partido y al representante del partido, pues para que dieran toda la información, pues porque ahí se aporta, pues si por parte del candidato no le dice a la secretaría ujú. dónde lo vean, dónde encontrarlo, qué teléfono, pues entonces, por más que se esté en la disposición de brindar la seguridad, pues no se materializa. Ahora, ¿cómo van ustedes, ya hablando de lo que están haciendo, lo que les corresponde por ley? ¿Cómo va el proceso electoral? Vemos que ha habido muchas sesiones, algunas presenciales, otras, perdón, algunas otras virtuales, por un tema de que se tiene que resolver temas que tienen plazos pues, de Exacto. tiempo.
Sí, aquí evidentemente la agenda está cargada, como bien dice Rafael, estamos ya en la etapa fuerte, en lo Ok, operativo del operativo. proceso. Ya estamos, ahorita por ejemplo, te podría decir que ya estamos en la contratación de más de 1,300 personas que van a fungir como capacitadores, supervisores electorales locales, que van a ir acompañando al capacitador de la elección federal para la entrega de los paquetes a los presidentes y presidentas de casilla y para su recolección el día de la jornada y en todas las actividades que Ujú, tienen que ver precisamente ya con lo que es la operación final. sí. Estamos ya iniciando este viernes, inicia la producción de las boletas, ya se está también en la producción del material electoral, de urnas, mamparas, todo, ya estamos en esa etapa porque tenemos ya en las vísperas de lo que es el voto anticipado, Rafael. Sí, por cierto que empieza el 6, ¿no? Del 6 al 20 Del de 6 mayo. al 20. Ahí nosotros pedimos una ampliación porque tenemos que entregar las boletas para esa elección la semana pasada. Por la sentencia del tribunal, que como bien conocen, motivó que los partidos tuvieran que hacer sustituciones en sus candidaturas que iban simultáneas en la planilla en cuanto al candidato y candidata a la alcaldía y que iba también en la lista de regiduría de RP. Ujú. Les requerimos para que nos informaran en cuál candidatura se quedaban y que a su vez sustituyeran la vacante que quedara de esa sustitución. Entonces pedimos una ampliación y el INE nos autorizó que se entreguen el 8 de mayo más tardar. Entonces Ok. son unos días de Sí, retraso. sí, sí. Aquí en Sinaloa son ¿Cuántos? 117 personas solamente en el Privadas estado de qué? que están en esa Porque hay dos, situación. ¿no? El tema es ¿cómo el adelantado? ¿Cómo era? Ese es el voto anticipado Anticipado. Y que el otro va. son las personas privadas de libertad Es que van a exacto. tener la posibilidad. Nosotros en Sinaloa Ok. no, únicamente es el voto anticipado Voto para las anticipado. personas en postración. En Ok. la elección federal, que sí está Sí, regulado, por el ellos sí tema. tienen la voto en prisión preventiva. Sí. Nosotros solo en las personas en postración, que Ok. estamos hablando de 117 117 personas inscritas. A inscritas. esas 117 personas, en el transcurso, pues no del 8, sería entre el 9 y 10 y hasta el 20 de mayo. Afortunadamente no son muchas Sí. y creemos que se puede cubrir muy Y fácilmente por el están concentradas personal. la mayoría aquí en Culiacán, o sea, en No, todos los está municipios. distribuida en todo el En la estado. sierra. Hay distritos que solamente tienen una persona, Y por hay que ejemplo. ir. Tienen que ir con esa Oiga, persona. y esas personas, perdón, van a poder votar por. La elección local y la elección federal. Ok, pueden Sí, votar por sí. candidato a Sí, diputado. se les llevaría el personal ahí sí del INE, les Ok. llevaría las boletas en un sobre, depositan Ok. emiten su voto, lo depositan lo guardan en el sobre cerrado y ese sobre se va a un cómputo Sí. preliminar el día de la jornada. Ok. Prácticamente en las 7 juntas distritales del INE se va a instalar ahí una casilla para hacer el cómputo de todos los votos que vienen tanto de la prisión preventiva como en voto anticipado y serían prácticamente los primeros cómputos que se Sí. van al PREP. Sería la primera casilla, Sí, sí. salvo que un especial se cierre muy temprano, pero vaticinamos que las boletas del voto anticipado sean las primeras que se registren en el PREP. Voto anticipado, pero van a votar, a ver, entiendo, ¿no? Lo de la cárcel, lo de las cárceles, Ujú. para decirlo más, más, Sí, más, más fácil, van a poder votar por presidente, eso lo va a hacer el INE, solo para En- presidentes, solo para presidente de senador. la República. Ujú. Y en el caso de ustedes, eh, las personas van a votar para las cinco De- boletas. depende, sí, para la Ok, elección presidencial sí, también y también, ok, obviamente depende de la demarcación ok. territorial donde Le corresponde resida. el distrito Exacto, ya sea distrito, federal, la lista de diputación de RP, que estés donde estés como ciudadano, sí. ciudadana sinaloense, tu voto cuenta también para la votación de diputación de representación proporcional y el municipio en el que resida también votará para la elección de presidente Oiga, con la municipal. aprobación que apenas se hizo hace apenas unos días, que estábamos viendo la sesión virtual, por cierto, la aprobación de sustitución por renuncia de Ujú. candidatos del PT, del Verde Ecologista, del Movimiento Ciudadano de Encuentro Solidario, estos ya están en la calle haciendo campaña. Desde el Ya, día de su aprobación. Por ya. eso, bien decías de que a veces tenemos que Sí, sesionar de inmediato. Ahí son temas prioritarios porque podríamos decir, vamos a esperarnos a la ordinaria del mes de mayo, pero mientras tanto no podrían hacer campaña si no está aprobado el registro. Entonces, fíjate, yo quiero aprovechar porque me han preguntado que si, cómo veo tantas sustituciones. ujú. Solo quiero mencionar, el proceso pasado fueron 197.
197 sustituciones. Hoy realmente irían un total de 16, me parece. 18 O contamos. 18 que no emanan de la sentencia, ¿no? Ujú, sí, Sino sí, sí, sí. Sí, sí. por renuncias por personas que decidieron no participar o por cuestiones de personales que no sabemos, Sí. como comentas, no sabemos cuáles son las causas, pero sí quiero dejar claro que no es algo que sea como, Escandaloso. no, ni tampoco como inédito. Ok. Menciono 198 el proceso pasado. Sí. Y el proceso pasado fueron renuncias tal cual, no Y acatando aparte se sentencias. eligieron a menos, ¿Mande? hubo menos candidatos, ¿no? Se puede decir. Aquí en Sinaloa, El proceso pasado fue similar, pues digo, similar. salvo Digo, además la gubernatura. bueno, sí, que Sí, gobernatura por presidencia de la República. sí, pero las instituciones solo elecciones locales. Ajá, sí, claro, 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 claro. Entonces aquí estamos hablando que estamos hasta el 12 de mayo, es la fecha fatal para que puedan hacer sustituciones, ¿no? Por renuncia, inhabilitación, incapacidad o fallecimiento. Si es por renuncia, es muy importante algo que precisar, que esa renuncia debe ser ratificada, Ok, porque en el proceso 2015, por ejemplo, nada más la ley solo establece renuncia, pero no dice cuáles son las condiciones en las que debe presentarse esa renuncia. Y a partir del siguiente proceso 2018, en nuestro lineamiento exigimos que fuera ratificada ante un notario público o en un consejo electoral del instituto, ¿no? Entonces tienen hasta el día 12 de mayo para que proceda esa sustitución. Ya a partir del día 13 ya no proceden y se van con la candidatura que se haya aprobado. ok. Se verificó, hablando de ese tema, se verificó que la documentación presentada por los partidos que establecen los términos, obviamente, de la ley en la materia de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, eh, fueran, tuvieran elegibilidad, además de que no vulneren el principio de paridad, el principio de acciones afirmativas, el tema de indígenas también, Es correcto. diversidad sexual. Se verificó que todo eso se cumplía, o sea, todos estos que están sustituyendo, Totalmente. todos tienen... Sí, eso es un aspecto fundamental a revisar. Desde el inicio del registro, como bien sabes, tuvimos una semana de revisión exhaustiva y les dimos un plazo para que subsanaran. Después de ahí todavía el día 14 cuando se aprobaron los registros, se les dieron 24 horas para que pudieran subsanar alguna de esas candidaturas y nosotros priorizando el que sí lleguen pues personas de grupos vulnerables. Lo más sencillo hubiera sido rechazar las candidaturas porque no cumplían con los requisitos. Lo que decidió el Consejo General fue darles todavía 24 horas y la gran mayoría subsanó, se quedaron en la última sesión, como advirtieron un candidato del Partido Verde Ecologista y otro candidato del Partido Sinaloense que se rechazaron porque las constancias que a juicio del Consejo que emitieron las autoridades indígenas pues no eran de las autoridades que se reconocieron en el lineamiento que aprobamos. Evidentemente pues va a corresponder al tribunal porque impugnaron esa decisión, ese acuerdo. Lo impugnó tanto el Partido Sinaloense como el Partido Verde y vamos a esperar a ver qué decide el A tribunal. ver qué decide el tribunal. Pero sí fue una prioridad el revisar que cumplieran con todos esos requisitos de elegibilidad, pero además del que cumplieran con las acciones afirmativas. Tengo que decirlo, desde el proceso pasado, que se implementó diversidad sexual, se implementó indígenas, hoy aumentamos el universo con personas de la juventud y personas con discapacidad. Sinceramente los partidos políticos sí han mostrado una gran apertura, contrario a otros estados donde todavía ahorita están Había en tribunales, resistencia. no, están en algunos estados todavía que no pueden tener la lista de registros porque están peleando con todos los partidos políticos. Aquí siempre en Sinaloa, el caso, por ejemplo, de la lista de estatal de diputaciones plurinominales, que el número uno pues era la posición más peleada, ¿no? Porque los partidos políticos aspiran por lo menos a tener una diputación por la vía plurinominal. El instituto desde el 2014 implementó una acción afirmativa, no estaba en la ley, para que en la número uno de la lista fuera fórmula de mujeres. Sí. Esa sí la impugnaron dos partidos, se confirmó y hoy ya está en la ley. O sea, quiero darlo como un ejemplo de cómo los partidos políticos van de la mano con estas acciones, porque quien legisla podría haber dicho, pues no vamos con esa acción afirmativa y hoy ya no es acción afirmativa, hoy es una norma. Sí.
Tenemos otra acción afirmativa que esa no está en la ley, pero que sin embargo la hemos aplicado y los tribunales la han validado. La ley dice que si hay en la asignación que se hace tanto de regidurías como de diputaciones, de acuerdo al total de votos para asignar los conocidos como plurinominales, la ley dice que si hay una desigualdad en esa asignación, es decir, en el Congreso son 40 diputados y diputadas, ¿no? Supongamos que fueran 21 hombres y 19 mujeres, nosotros con base en la ley hacemos un ajuste para que se suba una fórmula de mujer y llegue de manera equitativa. La ley no distingue género, sin embargo nosotros en los lineamientos desde el primer proceso aplicamos que ese ajuste lo íbamos a hacer solo si el género femenino era el que estaba en desventaja. También se peleó mucho en el proceso de 2018. Llegó hasta sala superior. Fue un asunto anecdótico, curioso, porque ya se había, por parte de Sala Guadalajara, se le había asignado, había revocado la decisión de aquí del tribunal local y se le había asignado a una fórmula compuesta por hombres, luego después por mujeres, y al final la Sala Superior determinó que como no estaban las reglas, se dejara la fórmula de un hombre, pero a partir de ahí, como ya lo tenemos en los lineamientos, ya está, es una regla que aplicamos y que pues vamos a seguir aplicando, aunque no está en la ley, ¿no? Para favorecer a un grupo desfavorecido históricamente. Claro. Por ahí yo escuchaba, ¿no? Porque a veces uno platica de manera oficial o nos enteramos porque platicamos con los candidatos, pero a veces no están dispuestos a declararlo. Teníamos entendido que muchas de las renuncias, algunas de las renuncias que se presentaron en esta ocasión tienen que ver porque los partidos no les daban dinero para, por lo que le corresponde, pues por ley para sus gastos. ¿Eso es cierto? ¿Hay alguna información respecto a eso, que los traían muy castigados? Sobre todo me refiero a los partidos pequeños, pues, sí. Porque, bueno, pues una Morena que tiene la mayor cantidad presupuestal, que un PRI, PAN, PRD que tienen segundo, tercer lugar, pues seguramente no tienen problemas, pero los problemas se presentan en los partidos pequeños. Bueno, para nosotros sería complicado como organismo local el detectar esas situaciones porque la fiscalización está a cargo del INE y ellos serían quienes siguen la contabilidad, inclusive en línea de los partidos políticos, y podrían en un momento dado tener esa información de si se está realmente destinando recursos para los candidatos. Aquí la única situación en la que podríamos enterarnos, y que de hecho tuvimos casos el proceso anterior, es si a una candidata no le otorgan recursos, ahí pudiera ser constitutivo de violencia política de género, en razón de género. Entonces, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja, no nos ha llegado ninguna denuncia. Nadie lo denuncia. ha hecho expresamente ni públicamente. Hasta el momento no. O sea, con nosotros no ha llegado ninguna queja. Por lo menos yo no he visto ninguna nota en ese sentido. No lo descarto, porque sobre todo, como bien dice, los partidos que tienen poco recursos, poca prerrogativa, pues se da muchos casos que le enfocan en ciertas candidaturas donde ven más posibilidades de éxito. Pero bueno, eso, además de ser un asunto que es de naturaleza más que nada interna de los partidos, y que ellos en todo caso pudieran acudir a sus instancias, en el caso en el que nos correspondería como autoridad electoral sería cuando se ve afectada a una mujer, que no se le apoya. Ahí sí está tipificado, se podría calificar como violencia política, y ahí lo que hacemos nosotros es, si se acerca una candidata, como lo hicimos el proceso pasado, se le orienta de qué manera debe de ir formulada su queja, se le da una atención desde el principio y el asunto se remite al tribunal para que el tribunal resuelva, ¿no? El fondo de si se constituye o no, si hubo razones o no para que se califique como violencia. Les recuerdo, estamos platicando en la entrevista con Arturo Fajardo Mejía. Él es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Arturo, te pregunto, ¿hay algunas denuncias que hayan recibido hasta este momento? Ya tenemos 15 días de elección local, de que se esté colocando de manera ilegal o de manera incorrecta el tema de la propaganda electoral en infraestructura. ¿Hay algunas quejas? Bastantes. ¿Sí? ¿Hay quejas ya? Hablamos de 42 quejas que se han presentado. ¿Y qué se está haciendo? ¿Particularmente con quién? Pues? O sea, se presentan en los consejos distritales. Y lo que hace el consejo distrital, primeramente realiza una diligencia para verificar que efectivamente existe propaganda
política en equipamiento urbano, en lugares prohibidos, toma fotos, levanta un acta. Esa diligencia forma parte de un expediente, tiene que levantar una audiencia para dar oportunidad de defensa al partido presunto infractor, y una vez que se desahoga esa audiencia se remite de inmediato al tribunal. Y al tribunal le corresponde el calificar si se dio alguna infracción o no. Entonces, en eso estamos. Nosotros estamos recibiendo quejas, y si también si en un momento dado personal de los consejos detecta alguna propaganda en lugares prohibidos, nosotros traemos siempre el criterio de avisar a los partidos, porque en muchas ocasiones, Rafael, se da una situación por los brigadistas, ¿no? Sobre todo que contratan gente que desconoce la Sí. norma, o que quizás por sacar la chamba, pues la coloca en los postes y demás, cuando eso está prohibido. Incluso, no sé si le ha tocado a usted ver que colocan a veces en los semáforos Todo eso y ni está siquiera prohibido. tiene En visibilidad. puentes está Ah, ah, prohibido. No, no puede de ninguna manera entorpecer la visibilidad de tránsito, ¿eh? Eso está totalmente prohibido. Entonces, de inmediato, esos asuntos son de una inmediata trámite. Es un sancionador especial, se le lo que no llama. está permitido, para que la gente entienda, o bueno, para mí también, porque a veces no entendemos bien, es que se coloque un pendón o una mampara, que se cuelgue, pues, se Ujú, ponga físicamente sí. con un... ¿Sí? El colgarlo está prohibido. No Ok. puedes colgar en equipamiento urbano, en semáforos, en postes, no puedes colocarlo. Entonces, a veces los partidos políticos pues tienen mucha inventiva, y la diseñan de una manera en la que no se pueda advertir que están ni colocándola ni colgándola. Pero bueno, el tribunal va a determinar si la forma en que están ¿Contra quiénes han fijando pendido quejas? contra todo, Rafael. Todos los Aquí partidos han estado... sí, 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 te digo, son 42, o sea, llegan quejas de un partido contra otro y viceversa, ¿no? O sea, es lo normal. Y fotografías, por ejemplo, de propaganda que colocaron. ¿Sabes qué se da también mucho? Que cuando hay un meeting, un acto de campaña, el partido político manda su brigada y coloca propaganda momentáneamente en lugares que saben que están prohibidos, y cuando va el personal del consejo pues ya no están, porque las colocan solo de manera temporal. Es complicado, pues, pero Los andan evidentemente, cazando. sí, evidentemente que si llegas al final con pruebas Sí. para Fotografías, mandar al videos. tribunal, el tribunal ya será quien determine si existió o no la infracción, y la sanción a El imponerle al llamado que haría partido. usted ahí. Pues, perdona, que sean respetuosos de la norma electoral. O sea, Es que quieren estar presentes hasta en la sopa, ¿no? O sea, digo, todos los sí, candidatos me Rafael, refiero. pero fíjate, el día de la sesión, el día de ayer, uno de los temas fue la plataforma Sí, Conóceles. claro. Sí, tienen Entonces, ustedes. pues tienen un acceso gratuito de difusión de sus candidatos y candidatas a un portal. O sea, un ciudadano sinaloense, una ciudadana sinaloense que quiera conocer de lo electoral, pues lo normal es que entre a nuestra página, ¿no? Sería alguien sobre todo que esté familiarizado con la tecnología. Bueno, quiero conocer el proceso, me meto a la página del instituto local y veo un botón en la pantalla principal que dice candidatos conóceles o candidaturas conóceles. Te metes a la página y entonces entras y ahí vas a ver a las candidaturas de presidencia municipal, las cabezas nada más, ¿no? Y a las diputaciones, tanto propietarias como suplentes, su foto, sus propuestas de campaña, su historial, su currículum. Y les decíamos ayer, pues les recordábamos, capturen la información, porque ellos son quienes tienen que subirla. Oye, qué mejor proyección. Tenemos un historial de personas que entran en promedio diariamente, entran cerca de 500 diarios, Rafael. Ya vi que tienen 1.073.000 visitas. Fíjate, de ayer a hoy, ayer teníamos nada más 500 y tantos mil. Yo Y, creo que a partir de la sesión ¿y cómo? subió el triple. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la sesión, y gracias a ustedes, pues Se si le un dio ciudadano difusión. no sabía, dijo, ¿a poco hay algo así? Entonces entras, y me imagino que no nomás de aquí, de otras Sí, de otras entidades. entidades, pues. Entonces, el tener, porque además a nivel federal también, el INE también tiene esta misma plataforma. Entonces, cuando un ciudadano o ciudadana tiene la oportunidad de entrar y ver a sus candidatos y decir, mira, esta persona sí la conozco, porque a veces conoces nada más por de vista y no sabes cómo se llama, pero no solo eso, ver cuál es su currículum y luego qué está proponiendo, resumido obviamente, ¿no? Pues no va a haber
un espacio para cada candidato o candidata. Entonces les decimos, súbanlo, por favor, súbanlo, porque tanto para nosotros como para ustedes. Entonces, pues yo creo que es más efectivo eso, perdón, en mi opinión muy Sí. particular, que el pendón, que vas a la persona que va manejando, pues va Pero más pues pendiente de... están Están hechos, presentes de están alguna hechos manera. a la vieja usanza, como dicen, Sí, pues muchos, pues. sí, sí, Creen sí. que si no están en la calle o no están en el poste de luz o de Pero tú, teléfono. pero tú que estás en el medio, Ah, dime, ¿qué no, es más claro, efectivo ya? Las redes sociales, la claro. tecnología. Digo, pues yo soy de otra generación, ¿no? Y aún así, fíjate, yo recurro mucho a lo que son los portales, a lo que son las páginas, a lo que es el internet Ujú. para recabar información. O sea, yo fui abogado litigante mucho tiempo antes de venir aquí y yo recuerdo que cuando quería hacer, por ejemplo, trabajar un juicio, una demanda, teníamos que recurrir a libros, a doctrina, jurisprudencia y hoy con un teclado, Sí, una sí. computadora, tienes Hasta, acceso a ver sentencias, a ver sí, hasta el asuntos. celular no ocupamos eso. Exacto, o sea, precedentes y quien llega, quien tiene cualquier actividad, no nomás la abogacía, cualquier actividad que quieras investigar, tienes a tu alcance un mundo de información. Entonces yo creo que también los partidos políticos, las candidatas, los candidatos deben de estar más cerca de la ciudadanía con esos medios, ¿no? Oiga, ¿y para cuándo llegan las boletas aquí a Sinaloa? Bueno, las del voto anticipado ¿Anticipado? tiene que ser la semana que Sí. entra, ¿no? Estamos ya en eso, me dicen que probablemente lunes o martes ya estén aquí, inclusive antes Llegarían del día 8. exactamente las 172. O No, sea, un poquito más, un un poquito. poquito más, siempre se mandan a imprimir un poquito más. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a la proyección de boletas es arriba de 5 millones, aun cuando en la lista nominal estamos hablando de 2 millones. La lista nominal actualizada, 2.360.000 números cerrados, Ok. ¿no? Y vamos a mandar a imprimir, obviamente por el doble serían 4.720.000, por decir algo, vamos a mandar a imprimir 5 millones para 5.160 casillas. Entonces, Ok. aquí estamos hablando siempre de un remanente porque además tenemos que tener en las casillas las boletas para que voten los representantes de los partidos. El 17 de mayo, aparte del voto anticipado, Sí. el 17 de mayo es la fecha en la que tienen que estar las boletas en los consejos distritales para que de ahí se proceda en un periodo de 3 o 4 días a sellar, a enfajillar para que puedan ser en su momento entregadas a las presidentas y presidentes de las mesas directivas de casilla. Bien, bien custodiadas, Totalmente. Sí, bien siempre, resguardadas, siempre bien vienen desde la salida de producción sí. hasta Sinaloa y ya Talleres estando aquí, de México, ¿cómo? de- en esta ocasión de gráficos Corona. Gráficos. Sí, talleres gráficos no nos avisó que no podían porque tenían ya bastantes estados, además de la elección federal, y nos comunicaron por escrito que no estaban ya en condiciones de prestarnos el servicio. Normalmente siempre había sido con talleres, salvo una ocasión ya hace un tiempo con otra empresa. Y entonces, pero desde que salen, se vienen custodiados y al llegar aquí a Sinaloa, aquí ya entra lo que es la seguridad local. De allá nos viene Guardia Nacional y ya entrando a Sinaloa, hasta el lugar donde concentramos Ujú, para hacer la ujú. distribución en los consejos distritales, siempre va custodiada por personal de seguridad pública de aquí del ¿Cuándo se estado. tiene contemplado que se empiecen a distribuir? Si se llegan el 17. Estaríamos unos días antes, quizás entre el 15 y el 16 estaríamos distribuyendo. Ok. Ya con la fecha, teniendo la fecha, les corremos invitación, pues siempre Sí, es un claro. acto simbólico, ¿no? En el que invitamos a medios para que estén presentes en el operativo. Eh, Preguntarle, Arturo, a ver, hablando de las boletas, ya que el ciudadano esté solo en la intimidad con su, ahora sí que con las boletas Ujú. en estas mamparas, ¿qué va a haber? O sea, va a haber, él se va a encontrar con, él o ella se va a encontrar con 5 boletas, donde va a poder elegir a quien consideren Es mejor. correcto. Sí, va a tener la boleta para la elección de la presidencia de la República, la Ok. elección para la senaduría, la elección para la Diputación Federal de su distrito y las de elecciones locales va a tener 2 boletas, la elección de diputado local, diputación local y la elección para la presidencia del ayuntamiento o del municipio correspondiente. Evidentemente, pues cada boleta va en la urna correspondiente de la elección federal, las boletas de la elección federal y las boletas de la elección local. Hay mucha gente, bueno, ¿cuál es el histórico de gente que anula el voto? Porque a veces uno escucha en la calle cuando platica y a veces
a muchos ciudadanos los encuentra uno decepcionados, ¿no? Pero es válido que la gente pueda anular un voto. Digo, no es lo más idóneo, ¿no? Porque lo correcto o lo mejor sería que la persona votara o decidiera conscientemente por quién quiere darle su voto. Sí. Mira, es complicado incluso el análisis para los especialistas, para los estudiosos del tema, es complicado el detectar cuando el ciudadano o la ciudadana intencionalmente quiso anular su voto, porque la normativa electoral en el país, al contemplar las coaliciones y en nuestro caso también las candidaturas comunes, históricamente se ha dado el análisis que se ha realizado es que muchas veces la ciudadana y el ciudadano se confunden. Se presta mucho a confusión el que en un proceso electoral las fuerzas políticas vayan integrados en candidatura común con ciertos partidos y en otro proceso resulta que ya no van con los mismos partidos sino con otros. Y entonces quizás la ciudadana o el ciudadano por confusión o por descuido o por inercia emite su voto en distintos logos o emblemas y ahí es donde puede haber una situación que complique el estudio. Realmente el porcentaje de votos nulos no es alarmante en realidad. Afortunadamente, pues la gran mayoría emite su voto de manera consciente y razonada o por lo menos por simpatía con un candidato o candidata y lo dirige en beneficio de un partido, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que sí hay que precisar es que en los casos de la coalición y de las candidaturas comunes, algunos ciudadanos o ciudadanas votan por dos o más partidos porque ven al mismo candidato y aquí es importante señalar que ese voto no se anula, pero sí para efecto de la distribución de los votos, para efectos de prerrogativas, de conservación de registro, tratándose de partidos locales o de administraciones, hablando de prerrogativas en especie, en dinero para los partidos políticos que van en coalición, sí es importante porque esos votos se distribuyen. Entonces, pues sí yo creo que sí es un trabajo que deben de realizar sobre todo los partidos en el sentido de dejar claro a sus simpatizantes, a sus militantes, de cómo expresar su decisión el día de la jornada. Entonces, ¿qué es lo más correcto? O sea, si aparece eh, el mismo nombre con diferentes... Ya es decisión del ciudadano o ciudadana. Ok, Yo no podría decir que es lo más correcto, simplemente explico las consecuencias. ok. El voto sí cuenta para el candidato o Claro. candidata. Sí, Es un sí. voto, nada Sí, es más, un voto. aunque vote las 3 o 4 veces o 2 veces, Ujú, ujú. dependiendo de la alianza. Pero para efectos de prerrogativas y de conservación de registro se divide, ¿no? Si son, por ejemplo, 20 votos que estén así en un distrito, pues 10 van para uno y 10 para otro si se trata de una alianza de dos. Y si fueran 4, pues se divide y el voto por los 4 se divide entre los 4. Serían 5 votos para cada partido, para efecto de las prerrogativas. Ok. Estamos platicando con Arturo Fajardo Mejía, él es presidente del del Consejo Electoral del Estado de Sinaloa. ¿Cuándo inicia la veda? El 29 de mayo es el último día de El último día campañas. para hacer Sí, campaña, hasta el último minuto del 29. sí, seguramente lo van a De ahí se aprovechar. tienen que ir a guardar los candidatos. Pues es el momento que se entiende que le llaman la etapa para reflexión, Reflexión. para que la ciudadanía tenga un momento de respiro, ya no esté Ajá. con los spots, con los mensajes, con la propaganda, y pueda en la tranquilidad tomar su decisión. Y a partir de la jornada, tienen 7 días después de la jornada para retirar toda su propaganda. También es un detalle no menor. Sí, De cierto. los espectaculares que vemos y demás, pues tendrán que retirarlos dentro de los 7 días siguientes, es decir, a más tardar el día 9 de junio. El 9 de junio, domingo 9 de junio, estaríamos sesionando para efecto de aprobar la asignación de diputaciones por la vía de plurinominal. Oiga, a mí, por ejemplo, a veces nos quedan muchas dudas. Esta conformación que autorizó el Congreso, el tema de los municipios del Dorado y Juan José Ríos, prácticamente podemos decir que se va a conformar en cuanto haya un candidato ya con sentencia firme de que ganó, en ese momento ya queda confirmado el Pues municipio. va a ser el primer ayuntamiento legalmente electo Ajá, en electo, exacto. este proceso electoral.
entiendo que hay comités que están trabajando Sí, para tener precisamente ya cuando entren en funciones el funciones. 1 de noviembre, que ya tengan por lo menos donde instalarse ya como autoridad municipal, ¿no? Sí, claro, claro. Creo que ya Ahí están creo que el ya con Congreso, una sí, cuenta regresiva tremenda, ¿no? Porque tremenda. Se supone estamos que el ya en gobierno del mayo. estado está trabajando en eso, Sí, ¿no? pues estamos en mayo, estamos hablando de, sí, pues prácticamente 6 meses, siete Sí, meses, ¿no? sí, Para que el 1 de noviembre, porque ese día ellos entran ya en funciones, sí, el cabildo electo. sí. Sin duda va a Y ser, primero Juan José Ríos y El Dorado. En va ese a ser sentido es histórico. histórica esta elección. Nos tocó ese privilegio de formar parte de la historia de Sinaloa al instituto a quienes integramos, pues de organizar la primera elección de esos dos municipios. ¿Quieres agregar algo a los micrófonos de reflectores que no te haya preguntado? Aprovechar para invitar a la gente. Exacto, Rafael, pues siempre hacemos la invitación a la ciudadanía, a quienes están visitando el personal del INE, para que acepten ser funcionarios y funcionarias de Mm. casilla, que de verdad acepten, es una labor encomiable. Sí es cierto que es todo un domingo de actividad, pero es un servicio que se Pero le llena, presta así como como que ciudadanía. reconforta Pues mira, participar. yo fui funcionario de casilla, apenas cumpliendo la mayoría de edad, y sí fue una experiencia. La verdad es que te quedas muy satisfecho de la labor que realizas. A la gente para que vaya a votar, que recuerde que son sus vecinos y vecinas que van a recibir su voto y quienes lo van a contar, ¿no? Y contar bien. Que tengan la confianza, pues, de que la elección se va a llevar a cabo de manera transparente y confiable. Ese es el llamado que siempre hacemos, domingo 2 de junio. Y pues agradecerte, Rafael, de verdad el espacio que siempre brindas al instituto Claro, y siempre con el gusto. acercamiento que tienes con nosotros, el medio pues que representa para Reflectores. el que llegue, exacto, que reflectores refleje la actividad que está Casi haciendo el nada. instituto, ¿no? Entonces, muchas gracias No, por recibirnos. a ti Arturo, pues por haber estado presente en esta transmisión. Ya tenemos 45 minutos que se pasaron volando. No pasa No nada, se sí. sintieron. Y cuando invites aquí, por aquí estoy. Claro, podemos hacer una segunda un poquito más Previo a la avanzada, jornada, siempre y cuando te lo permita también tu agenda, porque bueno, previo a la pues jornada nos ponemos de acuerdo, sí, cuenta con claro, eso. claro que sí, con gusto. Arturo, pues no me queda más que agradecerte por haber estado en esta entrevista de la entrevista con Reflectores TV, en ese espacio de encuentro y pues de mucha información que nos diste ahorita en este momento. Muchas Pues gracias, un saludo a todo tu auditorio. primero de mayo y aquí estamos trabajando. Pues, el, Ahorita no hay descansos, el proceso hasta electoral después. todos los días y horas son hábiles, así lo dice la ley. Oiga, Entonces, ¿hasta cuándo va a poder tener sus 8 horas de sueño? no, yo, aparte que ya cuando ya llegues a cierta edad ya no duerme las 8 horas, Rafael, quisiera, pero no. No, pero por el tema electoral. No, pues yo creo que sería siendo muy optimista o mejor realista hasta el 1 de noviembre, ya cuando estén todas las elecciones calificadas. Porque quiere decir que el 1 de noviembre pues ya no hay materia, Claro, ya no hay ya estarían materia, ya está. todas las elecciones resueltas en caso de que se vayan a tribunales. Perfecto. Bueno, pues hasta el 1 de noviembre, entonces descansaremos todos aquí Es correcto. del proceso electoral, pero pues siempre muy gustosos de haber contribuido, que sea poquito, bueno, en el caso de los medios, ¿no? Y ustedes en el caso Mucho, de la autoridad mucho. electoral también. En gran medida su contribución, Rafael. Bueno, pues amigos de Reflectores.mx, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión completamente en vivo. Damos las gracias también a nuestro equipo técnico, a nuestros ingenieros aquí en sonido, en audio, en video, en todo, por haber hecho una realidad esta entrevista. Pues muchísimas gracias. Nos Un vemos. saludo. Hasta luego. Gracias.